desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Shalom, shalom, shalom. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos. Vamos a continuar con la parashá, la parashat Beshalach. Este tema lo denominé Milagro en el Yam Suf. Está bien interesante el tema, hermanos. Encontré tantas cosas que no me alcanzó el tiempo de seguir buscándole, de seguir escarbando, pero hay mucho de qué hablar el día de hoy. Vamos a ver, retomando un poco el contexto, la Yetziat Mizraim, la salida de Mizraim, se dio tras una serie de plagas que fueron desmantelando uno a uno los pilares de la soberanía de Egipto. Desde su poder militar, su poder económico, político y también su poder religioso. O sea, todos los pilares, con cada una de las plagas se desmanteló, se vino abajo, se derrumbó todo esto, todo su sistema. ¿Iba a comentar algo, hermana? Se puede llamar Shabbat Shirim por el canto de Moshe. Sí, también es conocido como Shabbat Shirim, el Shabbat del canto. Sí, así es. Pero hoy no vamos a hablar del canto, vamos a hablar de otra cosa. Como dice aquí la diapositiva, del milagro en el Yam Suf. Fue un milagro realmente lo que pasó. O sea, de que las aguas se convirtieran en dos muros, en dos pilares, para que el pueblo de Israel pudiera pasar, pudiera cruzar. Vamos a analizar todo eso, y aquí yo encontré muchas cosas muy interesantes de las cuales abordar. Vamos a empezar dándole lectura. Esto no es lo que me correspondió, sin embargo, me gusta darle apertura al tema. Así que vamos a leer Shmot 13 al 17. Dice así: una vez que el faraón dejó marchar al pueblo, Elohim no los condujo por la ruta de los filisteos, aunque era el camino más corto, pues se dijo: si esta gente es atacada y tiene que luchar, se acobardará y regresará a Egipto. Por eso Elohim hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar de las cañas, hacia el Yam Suf. ¿Sí? Y vamos a ver en el mapa, creo que está en la siguiente diapositiva, ¿qué camino tomaron los Bene Israel? Fíjense. Dice así: en lugar de llevar al pueblo por el camino más corto, la tierra de los filisteos, Hashem los guía por una ruta aparentemente errática por el camino al desierto hacia el Yam Suf, mar de juncos. El Yam Suf hace referencia a las masas de agua poco profundas y pantanosas y llenas de vegetación al norte del Mar Rojo. Aquí tenemos el Mar Rojo, ¿verdad? Y se divide, no me acuerdo cómo se llama este golfo, ¿alguien sabe? Suez, algo así, ¿verdad? Bueno, entonces dice la Torá que en lugar de irse por el camino más corto, aquí tienen, ¿se alcanzan a ver la rayita? Que dice aquí: camino a la tierra de los filisteos. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, esta ruta en aquella época era muy conocida, era la ruta Vía Maris. ¿Había usted escuchado hablar de esta ruta? Era una ruta comercial. Era algo parecido a lo que se conoció después en el primer siglo de nuestra época como la ruta de la seda. ¿Esa sí la han escuchado hablar de ella? Bueno, era una ruta comercial que cruzaba toda la tierra de Canaán y unía las dos grandes potencias que eran Egipto y Mesopotamia. Era una ruta muy conocida donde entregaban mercancías y aparte hablaban de las cosas, de las cuestiones políticas del momento, de las cuestiones financieras, etcétera, ¿verdad? Y esta era la ruta
que es más cercana, ¿verdad?, para llegar a la tierra de Canaán. Sin embargo, el Eterno los hizo irse por otra ruta. Como ven aquí está Ramsés, donde estaba el pueblo de Israel, y les dijo que acamparan aquí. Ahí voy a mitad, en Pi Hahirot, al frente de Baal Zephón. Aquí estaban los Bene Israel, en este puntito. ¿Se alcanzan a ver? Ahora sí, Almita. No lo pueden hacer más grande. Aquí, Ya cerraron. déjenme ver. No, me cambia la diapositiva. Sí, me la cambia. Yo se las mando, yo les mando las imágenes también. Sí, no puedo hacerlo más grande, ¿ok? Pero ahí se ve más o menos, ¿sí? Es la ruta que tomaron. Vamos a continuar. Dice el 14:1: el Eterno dijo a Moshe: di a los israelitas que cambien de dirección y acampen en Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón, que instalen las tiendas mirando al mar. El faraón pensará que los israelitas no deben salir de Egipto y que el desierto les cierra el paso. O sea, el Eterno ya tenía su plan bien delimitado, ¿verdad? Ahora, si prestamos atención a esta palabra, Baal Zephón, aquí la tenemos. Dice: Diber el Bene Israel Vayashubu Veyahanu Livne Pi Hahirot Ben Migdol Uben Ayam Livne Baal Zephón. Baal Zephón. Este es un dios. Un ídolo. Es un ídolo, un dios. Dicen los mefarshim, los comentaristas, que fue la única deidad que quedó de pie ante las plagas. Y Baal es una deidad de los cananeos, de los fenicios, de muchas culturas, que muchas culturas adoptaron, ¿verdad? Es muy conocido este dios. Para los egipcios también, de hecho lo conocían o lo renombraron como Set. Set era el dios de las tormentas, el dios de la tempestad, el dios del desierto. Entonces, el plan del Eterno era pedagógico. O sea, era engañar a los egipcios para que los egipcios pensaran que estaban sin salida, enfrentándose a su deidad. Por eso el faraón el faraón se vio confiado, ¿verdad?, en ir a buscar a los Bene Israel. ¿Sí me explico? Fíjense, aquí está la fotografía de esta deidad, el Baal. Pues todos conocemos al Baal. Dice: para los cananeos y fenicios, Baal Zephón era el dios de las tormentas y el protector de los marineros. Se creía que él controlaba los vientos y las tempestades marinas. Los egipcios adoptaron a Baal Zephón y lo identificaron con su propio dios Set, el dios del caos, del desierto y de las tormentas. Para los egipcios, en la frontera, Baal Zephón era el guardián de los límites, que impedía que los enemigos o los esclavos escaparan hacia el desierto. O sea, por eso el faraón se vio confiado en ir a buscar a los Bene Israel. Se sentía seguro, sentía posiblemente el apoyo que esta deidad les brindaría. Y también posiblemente puede ser que pensó que podría hacerle frente al Elohim de los hebreos, ¿verdad? Era también ese propósito del Eterno, como era su última deidad, entonces para humillarlo. Ándele, así es, hermana. Excelente observación. Dice Shemot 3, el faraón pensará que los israelitas no saben salir de Misraim y que el desierto les cierra el paso, ¿sí? Y en realidad geográficamente estaban sin salida los Bene Israel. Enfrente tenían el Yam Suf, a los flancos solamente montañas, desierto, fieras salvajes, y detrás pues el ejército del faraón. O sea, ¿con cuántos carros venía el faraón? Dice la parashá, con 600 de sus mejores carros, y con jinetes. O sea, hablamos el jueves de la Haftará. O sea, en aquella época era como si nosotros, o sea, comparado a nuestra época, era como si nosotros nos enfrentáramos a un ejército con piedras y con palos. Imagínense que viniera Donald Trump con sus tropas
y saliera el pueblo con piedras y con palos. Algo así era. Imagínense, 600 carros de guerra, o sea, no era, era para asustarse, hermanos. Ok. Fíjense, ahí van los carritos. Dice en hebreo, la palabra usada en este versículo es nebuhim. El plural es buj, que significa confundido, perplejo, desorientado, atrapado, enredado. Es decir, el faraón pensaría que los Bené Israel estarían atrapados y sin salida. O sea, literalmente estaban aparentemente atrapados, ¿verdad? Aún no se había desplegado la maravilla que iba a ser el Eterno. Aún no sabían qué iba a pasar. ¿Y ahora los Bené Israel confiaban en el Eterno? O imagínense qué pensaban los Bené Israel en ese momento. Tenían miedo. Tenían miedo. No tenían tiempo de pensar en la fe, nada querían. El terror los había agarrado. Así es. Y aquí yo pues me puedo poner en el lugar de los Bené Israel cuando declaran: ¿por qué nos sacaste al desierto a morir? Hubiera sido mejor servir a los egipcios. Pero es que en realidad pues tomaron la ruta más larga, ¿verdad? Ellos también posiblemente se pusieron a pensar: ¿por qué no nos fuimos acá por el camino de los filisteos? Hubiéramos llegado más rápido, pero en cambio tenemos que dar la vuelta. Pero era un propósito que Dios tenía también por eso. Ah, sí, pero o sea, yo me pongo a pensar lo que posiblemente ellos pensaron. El Parashá nos habla en un pasaje, ¿no? Que el camino más largo es el que debemos seguir nosotros, no el corto. Sí. El corto nos lleva a otras cosas. Así es, hermana. Ok, vamos a continuar. Fíjense, esta palabra de la que les estoy hablando, nebuhim, que es el plural de buj, que es atrapado, sin salida. Si usted la reordena, esta herramienta de interpretación se llama temurá, que consiste en cambiar las letras de lugar para formar otra palabra o muchas palabras. En este caso, si las reordenamos, encontramos las palabras nibje yam, las profundidades del mar. Y aquí se abre una nueva capa de interpretación. O sea, ¿qué implicación teológica encontramos aquí? En que podamos, al reordenar las letras, encontrar esta palabra, que está relacionada con la escena que nos ofrece la Parashá. Está escrito, bueno, antes de comentar esto, aunque los Bené Israel se encontraban atrapados, el Eterno ya había planeado, ya había tejido su plan, ya sabía qué iba a hacer con los egipcios, dónde los iba a poner, en las profundidades del mar. Y todo esto era pedagógico, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Vamos a leer ahora lo que dice Shemot 14, 6, me confundo con los números de arriba. Dice el 6: entonces el faraón mandó preparar inmediatamente su carro y reunió a su ejército, los 600 carros mejor equipados y el resto de los carros de Egipto, con sus correspondientes capitanes. ¿Sí? Dice el 8. Y el Eterno hizo que el faraón, el rey de Egipto, se obstinase en perseguir a los israelitas que habían partido en plan de vencedores. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y les dieron alcance en el lugar donde estaban acampados. ¿Dónde estaban, dijimos? Piyahirot, frente a Baal-Zephón. En cuanto los israelitas se percataron de que el faraón y su ejército iban hacia ellos, muertos de miedo, clamaron al Eterno. Entonces no confiaban los Bené Israel, no tenían fe, ¿o sí? Ok, bueno, las palabras en hebreo que utiliza aquí esta perícopa es parashim, jinetes, sus rejef, que se puede traducir literalmente como caballo de carro, pero hace alusión a los carros jalados por caballos, así como ven la imagen. Esos eran los carros de guerra de los egipcios. Si usted ve las películas, en los libros de historia, se va a dar cuenta que así eran.
Eran de hierro estos carros. Ok. Bueno, Regeb, esta palabra quiero que le presten atención. Regeb, porque la vamos a descomponer. De esa palabra solamente son 3 letras, pero de esa palabra, si aplicamos la temurá, esta herramienta anagramática, encontramos muchas cosas, hermanos. Y de esa manera podemos interpretar el texto de muchas maneras. Fíjense, Regeb, carro de guerra. Si usted la descompone, forma la palabra Bejor, primogénito. Primogénito. Ahora, ¿qué nos quiere decir este reordenamiento de las consonantes? O sea, yo puedo pensar, me puedo imaginar que el orgullo del faraón cobró bríos al acordarse de su primogénito que había muerto. O sea, el Eterno le quitó la vida a mi primogénito. Yo voy a ir por el primogénito del Eterno. Baal-Zephón, mi Dios, según lo que me imagino, ¿verdad?, que pensó el faraón, Baal-Zephón le hará frente al Elohim de los hebreos. Primogénito, así también como mataban a los niños, los ahogaban en el río. Va un paso adelante, hermano. Apenas iba a tocar ese tema. Lo tengo reservado. Pero fíjense, así se puede pensar. ¿Sí? Así lo podemos interpretar. ¿Cómo? Yo siempre me ponía a pensar cómo es posible que el faraón, después de lo que pasó, de lo que vivió su pueblo, o sea, su pueblo se vio completamente diezmado, desmantelado. O sea, a veces no nos ponemos a imaginar cómo quedó Egipto devastado tras todas las plagas. Imagínense la plaga del granizo, era granizo con fuego. Y luego las langostas que acabaron con todo lo que quedaba, todo el alimento, el ganado que también sufrió lo de la peste. O sea, quedó el país devastado, o sea, y prácticamente sin vida. ¿Cómo es posible que el faraón, a pesar de ver el poder del Eterno, todavía vaya hacia al desierto, sale al desierto a capturar a los Bene Israel? Sí, ya sus sirvientes lo reconocieron al Eterno diciéndole que este es el dedo de Dios. Sí. Y él no podía. Bueno, en este momento yo puedo, o sea, esto me permite a mí comprender por qué el orgullo del faraón, o sea, cobró realmente bríos. Ajá. O sea, él todavía confiaba en un Dios, en una deidad. En el que daba ese salud. Ajá, en este que mencionamos, Baal-Zephón. Hacerle justicia, ¿no? Ajá. O sea, aparentemente el terreno estaba preparado para que el faraón cobrara venganza. Ajá, exactamente. Yo sí lo veo, no sé ustedes. ¿Ok? Ahora, Regeb, la misma palabra, que es carro de guerra. Regeb, si usted vuelve a reordenar esta palabra, encontramos Bereg, que significa rodilla. Y aquí, esta es una capa muy profunda para interpretar el texto. Un carro de guerra necesita que usted vaya parado. Imagínese que este es el carrito. Aquí están los caballos. Se necesita que usted esté parado con la fuerza necesaria para manipular los caballos, con el orgullo y el ego, a todo lo que da para salir a pelear. Sin embargo, el Eterno quiere que usted doble su rodilla. Porque dice que al que se humilla, él lo va a exaltar, y el que se exalta Así es. O sea, el símbolo, fíjense en el símbolo. Mientras que el faraón simboliza el orgullo, el ego de un hombre, el Eterno quiere que nosotros doblemos la rodilla. No quiere que seamos así soberbios. Ajá. O sea, es la antítesis de lo que es el orgullo. O sea, la antítesis de Regeb es Bereg. Con las mismas consonantes formamos la palabra rodilla. ¿Sí? ¿Se alcanza a apreciar? Esta letra es la misma que esta. Nada más que esta se escribe al final, tiene una grafía distinta por ir al final. Es una regla gramatical del hebreo. Ajá. Se llama Sofit. Kaf Sofit. ¿Ok? El Sfat Emet significa el lenguaje de la verdad. Es un título de la obra cumbre del rabino Yehudá Ariel Alter.
del año 1847-1905. Comenta que el miedo de Israel no era solo a la muerte, sino a volver a ser absorbidos por la mentalidad de esclavos. Al ver a los egipcios tan decididos en su persecución, percibieron una fuerza unificada que parecía más real que la promesa divina. Ajá. ¿Sí? Y aquí tenemos el versículo. En cuanto los israelitas se percataron de que el faraón y su ejército iban hacia ellos, muertos de miedo, clamaron al Eterno. ¿Sí? Ok, posiblemente tenían miedo no solamente a morir. A lo mejor la muerte hubiera sido mejor que volver a ser esclavos para ellos. En ese momento, posiblemente. Hay otro comentario del Kli Yakar. El Kli Yakar se traduce como recipiente preciado. Es el título del comentario de la Torá escrito por el rabino Shlomo Efraim de Lunswich, 1550-1619. Es un destacado sabio, orador y exégeta nacido en Polonia, sucesor del famoso Maharal de Praga. ¿Ya han escuchado hablar de este Parshan? ¿No? Ok, bueno, el Maharal de Praga era un gran rabino de esa ciudad, ¿verdad? Y este personaje señala que el miedo paraliza el intelecto. Por eso, el pueblo en ese momento olvida las maravillas que hizo el Eterno en Egipto, ¿verdad? Las plagas que se dieron lugar ahí. ¿Por qué? Porque, como dice él, el miedo a veces nos paraliza, nos impide pensar, actuar exactamente. Aquí veo a los Bene Israel paralizados por el temor. Ok, en Shmot 14:13 dice así: y Moshe respondió al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la victoria que el Eterno les va a conceder hoy. A esos egipcios que ahora ven, les aseguro que no los verán nunca más. El Eterno luchará por ustedes que solo deben esperar en silencio. Tras esto que le dice el Moshe al pueblo, se desprenden unos términos, unos conceptos. No sé si los tengo en la siguiente diapositiva, si no, más adelante se los voy a describir. Bueno, vamos a ver lo que dice ahora el 15. Entonces el Eterno dijo a Moshe: ¿a qué vienen esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Ajá. En hebreo leemos: Vayomer Adonai el Moshe, Matitzach Elai, Daber el Bene Israel Vayisaú. Ajá. Titzak, esta palabra, titzak, no solamente significa clamor, significa grito. Ajá. O sea, estaban clamando, pero estaban gritando los Bene Israel. Estaban realmente espantados, muertos de miedo. ¿Mande? Desesperados. Sí. Y el Eterno le dice a Moshe: ¿a qué vienen esos gritos? Ordena a los Bene Israel que reanuden la marcha. Ajá. Ese es el término que les digo. Esto son conceptos que están en arameo, vienen del Zohar. Ajá. El primer concepto es Itaruta Dintata, es arameo, que significa el despertar desde abajo. Y el segundo término es Itaruta Dileila, despertar desde arriba. El primero, primero vamos a abordar este. Este es un concepto que alude a la revelación o la manifestación del Eterno. ¿Sí? Por un propósito. Y como ejemplo les pongo las 10 plagas en Egipto. O sea, cómo el Eterno se manifestó, cómo actuó a favor de su pueblo sin que el pueblo interviniera. Como lo espiritual y lo terrenal. Es como lo espiritual y lo terrenal, exactamente. O sea, el pueblo fue meramente un simple observador pasivo. O sea, no se requiere que el ser humano interactúe en la manifestación del Eterno. Este es un ejemplo de Itaruta Dileila, despertar desde arriba. Este otro es cuando el pueblo tiene que también actuar.
Se necesita que el pueblo de Israel actúe. Y les pongo como ejemplo el cruce del Yam Suf. O sea, le dice el Eterno, deja de orar o dejen de gritar, actúen, crucen. Se dice, en base a esto, en el Zohar, que el Zohar dice muchas cosas. O sea, más adelante les voy a decir otra cosa que dice el Zohar. Dice entonces que el mar se abrió porque hubo un despertar de abajo. Como cuando ahí está, cuando el Eterno manda a todos esos hombres, ellos ni se inmutan nada, o sea, ellos están tranquilos, como dicen, firmes. Los que sufrían todo eso eran los egipcios, ¿verdad? Pero ellos lo veían y todo eso, ellos no decían nada, estaban callados, no tenían miedo. Sí. Quizás, posiblemente, ¿verdad? Pero no como en esta parte se ve. Sí, así es, hermana. Entonces, para que se abra el mar, tenemos que actuar, hermanos. No podemos ser pasivos, espectadores solamente, tenemos que actuar. Este es un mensaje también contemporáneo, que aplica para nosotros, ¿verdad? Siempre para que se manifieste el Eterno, tiene que haber en nosotros un despertar, ¿verdad? Ajá. Vamos a seguir con la lectura. En Shmot 14:16 dice: y tú levanta tu vara y extiende la mano sobre el mar, que se abrirá en dos, para que los israelitas lo atraviesen pisando en seco. Ajá. Aquí también es un ejemplo, ¿verdad?, de este despertar del pueblo. O sea, Moshe tenía que levantar las manos. Ajá. Y después dice en el 21, entonces Moshe extendió su mano sobre el mar, y el Eterno hizo que el mar se retirase, valiéndose de un viento huracanado del este que sopló durante toda la noche y que dividió las aguas en dos, dejando seco el mar. Ajá. Aquí vemos en la imagen, miren. Y en hebreo las palabras clave son Ruach Kadim. Ruach Kadim, así como ven en la diapositiva, que se traduce como viento del este. Este término Kadim también es muy importante. Es una palabra que también se puede descomponer para formar otras muy interesantes, y que quiero que la cheque bien para que vea cómo la vamos a descomponer. Dice, en el Tanaj a menudo se asocia este término Ruach Kadim con sequía, calor y destrucción. Por ejemplo, este viento trajo la plaga de las langostas. Usted la puede buscar si gusta, si tiene Torah en hebreo, en Shmot 10:13. También en el libro de Ezequiel se menciona como un viento dañino. A ver, vamos a leer lo que dice Ezequiel 17:10. A ver, ¿quién me puede ayudar a darle lectura? Ezequiel 17:10. Amén. A ver, vamos con el hermano Pedro. Y aquí está plantada, será preparada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Así es. Bueno, ahí está el término también, Ruach Kadim. Ahora cheque bien la palabra Kadim. Ajá, es una Kof, Dalet, Yod y Mem. Sí, aquí lo tengo en la siguiente diapositiva. Fíjense, Kadim. Ajá. Su raíz es Kadam, que significa antiguo, adelante, oeste. Ajá. De esta raíz se derivan muchas palabras en el hebreo, como por ejemplo Likdom, que significa adelantarse, preceder, dar la bienvenida. Fíjense, esto me llama la atención, dar la bienvenida. O sea, es como un viento que le cede el paso a los de Israel. Ajá. Kadima, hacia adelante. Kodem, antes de tiempo y previo. Hikdim, que significa se adelantó, llevó antes. Y estos términos nos dan una perspectiva, ¿verdad?, en el relato de cómo fue que se abrió el mar, y cómo también lo que significa, ¿no? Es como la bienvenida del Todopoderoso. Fíjense, de Kadim también se pueden formar palabras, ¿sí? Por ejemplo, Yakat son las mismas consonantes
Ajá, nada más que reordenadas. Yakat, aquí no agregamos la mem, pero yakat es una palabra aramea que significa fuego, quemar, ardiente o caliente, ¿sí? ¿Y qué dice Daniel 3, 11 al 30? Son muchos versículos, no los vamos a leer, pero ¿se acuerdan del relato del rey Nabucodonosor que manda a construir una gran imagen y que al sonido del cuerno y de todos los instrumentos que tienen que hacer los babilonios? Doblar rodilla y adorar la estatua de Nabucodonosor. Y habían unos hebreos que no querían adorar la imagen de Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Los mandaron al horno, dice. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un atún o yaquitá, horno de fuego ardiente. Aquí encontramos esta palabra, yaquitá. Esta es la raíz yacat. El libro de Daniel, gran parte del libro de Daniel no está escrito en hebreo, está escrito en arameo, ¿sí lo sabía? Así como muchos libros, como el libro de Esdras, el libro de Nehemías, porque el arameo era la lengua imperial, era la lengua predominante en la época, ¿verdad? Ajá. De hecho, hay muchas palabras que usamos que vienen del arameo. O sea, el pueblo de Israel trajo consigo mucha jerga aramea. Por ejemplo, hasta en el Brit Hadashah encontramos palabras arameas. Abba, que significa padre, es arameo, no es hebreo. Talita kum, que fueron las palabras que le dijo el Mesías a la niña cuando la resucitó. Talita kum, viene de kumá, y es hebreo también, el levantarse. Y hay muchas palabras, no me suenan más, pero hay muchas más palabras. Entonces, el libro de Daniel fue escrito en arameo. Ajá. Ahora, el mar no se abre ante un pueblo tibio, fíjense. O sea, la implicación teológica es que el mar no se abre ante un pueblo tibio, sino ante un pueblo que arde por el deseo de libertad. ¿Sí? O sea, el pueblo de Israel, como lo dije hace un momento en el concepto del Zohar, tiene que haber un despertar. En nosotros, en todos, un despertar. Y está escrito que el Eterno no quiere a las personas tibias, ¿verdad? O eres frío o eres caliente. Porque te va a vomitar. Exactamente. Frío. Así es. Pero también es la fuerza de la libertad. Ajá. Fíjense. O sea, todo en la escritura tiene un simbolismo. Kadim, fíjense, también de la palabra Kadim, ¿qué dijimos que era Kadim? A ver, ¿están en la jugada o no? Se me durmieron. Ruach Kadim, un Ruach Kadim sopló toda la noche. Adelante. Es un viento del este. Bueno, de la palabra Kadim, usted puede también sustraer la palabra Domí, que significa silencio, quietud, calma o sosiego. ¿Qué le dijo el Eterno a Moshe? ¿Por qué están gritando? Dile que camine. Ya, actúen. El Eterno peleará por vosotros y vosotros os quedaréis quietos. Ajá, o sea, Para que él actúe. exactamente. O sea, buscaba el silencio. Entonces el Eterno dijo a Moshe, aquí vienen esos gritos, ordenan a los israelitas que se pongan en marcha. Ajá. Fíjense, como decíamos, la palabra titzak es clamar, gritar, alzar la voz. Estaban gritando los Bene Israel. Ajá. O sea, el silencio, mientras que el faraón, fíjense, el faraón y los egipcios representan el orgullo, el estruendo, los caballos galopando, los gritos de guerra, todo eso es ruido. Ajá. En cambio, lo que ofrece el Eterno, mediante la libertad, es el sosiego, la calma, la paz, Como dice, la quietud. un silbido en el silencio, dice en la Torah. No me acuerdo qué libro. Ok. Él llamará en un silbido. Fíjese, así es. Entonces, el ruido representa eso, ¿verdad? Y el silencio, la paz, la tranquilidad. Ajá. Kadim, fíjese, también de Kadim
tenemos la palabra madí, que significa demasiado, en exceso. Ajá. La raíz es madat, que significa medir, extender, trazar. De esta palabra también se desprenden otras palabras en hebreo, como por ejemplo midá, que esta es muy conocida por ustedes, ¿verdad? ¿Qué significa midá? Medida, proporción, grado. Y hace un momento mi hermana Angelita hizo un comentario, ¿verdad? Fíjense. Bueno, de esta palabra se desprende el concepto midá que negue midá. ¿Qué significa qué? Medida por medida. Medida por medida. Así como los egipcios ahogaron a los pequeños, a los recién nacidos hebreos, el Eterno los ahogó en el Yamsuf. Fíjense. Todo lo que encontramos en una sola palabra, todo lo que se desprende, a mí, yo me maravillo, en serio, Yo cuando lo estaba estudiando, hasta me estaba ganando los pelos de lo sorprendido que estaba. Es increíble. El agua los mató y ellos en agua murieron. Sí. Así es. O sea, este viento, lo que el Eterno decidió hacer con los egipcios, con todo su imperio, con todo su orgullo, es increíble. Por eso dice que Él pagará de acuerdo a nuestras obras. Así es. La verdad, esto me conmueve, hermanos. O sea, cómo actúa el Eterno con todo su poder. Es un Elohim sabio, la verdad. Y otro comentario, fíjate cuántas veces mintió el faraón. Fueron 5 veces, creo. Mintió cuando dijo que igual que oraran por él y todo eso. Y donde dice Mateo, ¿qué? Mateo 5:37, que tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, no prometer lo que no prometer lo que no vas a cumplir. Así es, gracias. Y el faraón siempre hizo eso. Así es, no cumplía. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Ok. ¿Tenemos más? Fíjense. Está escrito, entonces los Bené Israel entraron por el medio del mar sobre lo seco. Ahí está en la imagen, fíjense. Y las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda. Ahí está en la imagen bien claro. La palabra empleada para muro es jomá. Pero también, fíjense, esta palabra pues tiene puntos masoréticos, tiene necudot, vocales. Si usted se las quita y les pone otras, de hecho el texto de la Torah original no llevaba puntos masoréticos, fueron agregados. O sea que esta palabra también se puede leer como jamá, que significa sol caliente, y también se puede leer como gemá, que significa ira. ¿Cómo podemos interpretar esto? Estos muros que flanqueaban a los Bené Israel. ¿Cómo? O sea, esto ahí se ve la ira del Eterno en contra de los... En contra, así es. O sea, mientras los Bené Israel pudieron pasar, para los egipcios esto era una advertencia o un símbolo de su ira. O sea, la ira está relacionada con el calor, si se pueden dar por las consonantes hebreas. O sea, hay una relación muy estrecha. O sea, la ira del Eterno es un fuego. Y está escrito que el Eterno es un fuego consumidor. Ajá. Y estas aguas, estos muros fueron destructivos para los egipcios. Ajá. Hay muchos comentarios sobre eso. Hay muchísimos comentarios, y en el Midrash también. Sí, no lo leí todo porque son demasiados. Me iba a llevar ahí toda la noche. Dice el Parshan Abraham Ibn Ezra en su comentario sobre la parasha. Ay, hermanos, eso no sé si comentárselos, pero pues ya lo incluí, ya estoy aquí. ¿Se los digo? Sí. Sí, ok. Bueno, el Parshan Abraham Ibn Ezra en su comentario sobre la parasha señala un misterio fundamental en la arquitectura del texto bíblico. Los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 14, nada más desarrollé mi tema en estos versículos, la verdad. Cada uno de estos versículos tiene 72 letras. Los nombres del Eterno. 72. Ajá, ok, muy bien. Y bueno, estos versículos están intrínsecamente conectados
porque revelan de manera codificada el secreto del Shem HaMeforash. ¿Qué es el Shem HaMeforash? El nombre inefable del Eterno. Ajá. Sí. Si usted los cuenta, son 72. No los voy a contar porque pues voy a tardar una hora contándolos. Pero son 72. Usted lo puede hacer. Apunte los versículos y en su Torah cuente las consonantes y le van a dar 72 cada versículo. Ahora fíjense cómo se forman los 72 nombres del Eterno según el Zohar y según el Parshan y Ben Ezra. Ajá. Aquí tienen los 72 nombres. Y se los puse no para que usted lo esté meditando, no para que pronuncie estos nombres. Se dice que es un nombre. Todos estos nombres cortos que usted ve son un solo nombre. Según los cabalistas, son un solo nombre. ¿Sí? Y les digo, no es para que ustedes lo estén pronunciando, no es para que busquen aleatoriamente las vocales para que sean pronunciados, sino nada más para que lo sepa como cultura, como conocimiento. Fíjense, dice así: los 72 nombres son secuencias de 3 letras que se forman combinando estos 3 versículos, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 19 usted toma la primera consonante, del versículo 20 usted toma la última consonante y del 21 toma otra vez la primera y así forma un nombre. Si no me expliqué, miren con el ejemplo, ahí lo tienen, miren, en la primera imagen. En el primer versículo toma la primera consonante. Usted lo puede hacer en su casa, ¿eh? En el segundo, en el versículo 20, toma la última y en el 21 toma la primera. Y ahí se forma el primer nombre. Ajá. Después se toma la que sigue. Aquí fue la Vav, bueno, acá es la Yod. Y aquí se toma la penúltima y acá se toma la segunda. Y así se le lleva hasta formar los 72 nombres que son los que están acá. Ajá. Ya no le tomo. Perdón. Ahí está. Ahí está. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Yo apenas empiezo a leer esto, ¿cómo voy a meterme ahí? Ok, bueno. Fíjense, el Shem HaMeforash está lingüísticamente conectado, bueno, no lingüísticamente, sino que está conectado con el tetragrama, ¿verdad? Gemátricamente está conectado, ¿verdad? ¿Qué es eso que está ahí? Eso se llama tetractis. ¿Ya lo sabían? Ahí me estoy metiendo en terrenos que no debo meterme, ¿verdad? Con ustedes, porque no están acostumbrados. Pero esto es cábala, hermanos. Sí. Si usted al tetragrama le quita consonantes, o más bien empieza desde la yod hasta formar el tetragrama, si usted suma los valores gemátricos de cada consonante, forma el 72. Lo puede hacer. Ajá. Es 72. Si usted multiplica, aquí hay 9 triángulos. Si usted los multiplica por los 3 lados del triángulo, da 27. Permutado este número da 72. Y se revela el nombre. O hace alusión al Shem HaMeforash. Ajá. Sí. ¿Se quiere tomar foto? Bueno, ahí está. Ok, hermanos. Y eso sería todo. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.